La calle Azusa, capítulo 9. Un ruego por la unidad. El Dr. Philip Schaff, reconocido erudito, ha declarado felizmente: las divisiones del cristianismo serán finalmente superadas en favor de una más profunda y rica armonía, de la cual Cristo es la nota principal. En Él y por Él, todos los problemas de la teología y la historia serán resueltos. En el mejor caso, un credo humano es sólo una expresión aproximada y relativamente correcta de la verdad revelada, y puede ser mejorado con el progresivo conocimiento de la Iglesia, mientras que la Biblia sigue siendo perfecta e infalible. Cualquier visión que dé mayor autoridad a los credos es antiprotestante y esencialmente romanizante. El editor de El Amigo de Rusia escribe: los credos y las disciplinas humanas jamás lograrán unir al pueblo de Dios, son demasiado estrechos y cambiantes. Tenemos un fundamento que es lo suficientemente amplio como para que todos se apoyen en él. Cristo mismo es este fundamento. En Cristo todo el pueblo de Dios es uno, sin importar las razas, colores, posición social o credo. Un cierto predicador de renombre en una prominente iglesia que no pertenece a las filas pentecostales, hablando a los santos que habían sido bautizados, dijo: al mirar a la iglesia dividida y la multitud esparcida en sectas, ninguna de las cuales es similar a la otra, ¿cómo claman nuestras cansadas almas por ese gran amor original? No ganaremos el mundo confiando en ningún otro medio. Los paganos que contemplaban a los primeros cristianos decían: mirad cómo se aman, mientras nosotros nos separamos en sectas, credos, ismos y doctrinas. Nuestro amor muere, nuestras iglesias quedan vacías y nuestro pueblo perdido. Vuestra preciosa obra pentecostal tan llena de promesas, donde Dios se ha complacido en venir para llenar las almas y bautizarlas en forma maravillosa en el Espíritu Santo, está rota y desnuda y arruinada por falta de amor. ¿No es este un terrible juicio? Eric Booth Cliburn, uno de los nuestros que falleció recientemente en África, escribió: antes de la terrible agonía del Getsemaní, nuestro bendito Salvador oró fervorosamente para que sus discípulos fueran uno, como Él era uno con el Padre. Mientras la Iglesia luchaba contra las bordas del paganismo, se mantuvo pura y unida, pero tan pronto como perdió en este conflicto la guerra, en vez de dirigirse hacia las fuerzas del mal que estaban afuera, se metió dentro de las paredes de la Iglesia. Terribles controversias surgieron. Los concilios ecuménicos se proponían lograr la paz y la unidad, pero solo trajeron deshonor y desgracia en el nombre de Cristo, por el odio y las disensiones que en ellos se manifestaban. He estado en muchos lugares donde el Pentecostés se ha corrompido. Han estado muy ocupados corrigiendo al otro y promoviendo alguna doctrina o temas favoritos. En cuanto a probar que el otro está equivocado, es algo que se resolverá por sí mismo a medida que avancemos. Alguien ha dicho: en el día de la batalla un único sentimiento anima cada pecho. Después de la victoria todos se dividen, y esto lamentablemente puede aplicarse al pueblo de Dios. Poco después de la Guerra Mundial, el Kaiser alemán hizo acuñar una medalla que tenía grabadas las siguientes inscripciones a cada lado: no conozco a los demás, solo conozco a los alemanes. El rey llamó y todos acudieron. ¿No debería ser la iglesia igualmente sabia? John Wesley escribió lo siguiente: estoy harto de opiniones, dadme un humilde pacífico amante de Dios y del hombre, un hombre lleno de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. Que mi alma esté con tales cristianos donde quiera que estén y cualquiera sea su opinión. Quien hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. En un artículo en contra de los prejuicios, Wesley escribió: el prejuicio es estar demasiado apegados o amar demasiado nuestro propio grupo u opinión. Cuán poco dispuestos están los hombres a reconocer algo de bueno en aquellos que no coinciden en un todo con ellos. No debemos limitar la causa de Dios a nuestro propio grupo, sino gozarnos en la bondad donde quiera que ésta aparezca. Una vez más, Wesley escribe: ¿acaso no podemos tener todos un mismo sentimiento? ¿Acaso no podemos tenerlo, sino una misma opinión? Sin duda que podemos. Hubo un tiempo en que todos los cristianos tenían un mismo pensamiento, así como un mismo corazón. Tan grande gracia
fue sobre todos ellos cuando fueron llenados con el Espíritu Santo por la primera vez. Pero ninguna animosidad es tan profunda e irreconciliable como aquella que surge de los desacuerdos en asuntos religiosos. Qué terrible afirmación, pero cuán cierta es. La recuperación de la Iglesia hasta volver a la unidad, como en el principio, ha sido el sueño más preciado por muchos de los más grandes pensadores del cristianismo. Melanchthon nos ha dejado su famosa máxima: en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, en todas las cosas amor. Melanchthon trabajó incesantemente por la unidad del cuerpo de Cristo en su época. Escuchamos a algunos hermanos decir que esto no es posible, entonces tendremos que rechazar la última oración de nuestro Salvador en Juan 17. Posiblemente pocos querían confesar que el Señor no puede restaurarlos al verdadero espíritu cristiano. Entonces, si me toca a mí, ¿por qué no al otro? ¿Soy yo mucho más prometedor que él? Como comentario de valor histórico, aún la Iglesia Ortodoxa griega espera, a partir de la realización del Séptimo Concilio Ecuménico en el año 787, la realización del octavo, que aún no se ha concretado. Cuando todas las controversias del cristianismo sean resueltas, ellos saben que así debería ser. Se nos dice que cuando el general Allenby tomó Jerusalén, no sabía qué hacer con la iglesia del Santo Sepulcro. No pudo encontrar un verdadero comité cristiano al que se le pudiera confiar su cuidado. Las sectas cristianas se odian terriblemente allí, pero hay aproximadamente una docena de ellas que adoran bajo el mismo techo. Por ello, el general se vio obligado a designar a un viejo musulmán para que preparara el esquema de horarios de los cultos de estos grupos y que evitara que literalmente se mataran unos a otros a causa de su fervor religioso, algo que sucede allí con mucha frecuencia. Bajo el antiguo régimen, un guarda turco guardaba el orden. Este anciano musulmán cuenta entre risas a los visitantes que él está allí para evitar que los cristianos se maten unos a otros. Y no está mintiendo. ¿Puede alguien decirnos cuánto tiempo sería necesario para que este musulmán se convirtiera con este estado de las cosas? Los registros históricos sobre los cruzados de la Edad Media dicen: los píos peregrinos entraron humildemente con los pies descalzos entre los muros de Jerusalén para luego quemar a los judíos en su sinagoga y bañar con la sangre de miles de los sarracenos los lugares donde vinieron a buscar las sagradas huellas del príncipe de paz. ¿Acaso ha de maravillarnos que los judíos no hayan sido salvos? Recordemos los pogroms rusos, instruidos por la Iglesia Ortodoxa rusa contra los judíos. Durante siglos, la Iglesia estatal europea, en sus épocas de especial celo, se ha propuesto firmemente exterminar a los judíos. Alguien ha dicho: las pasiones jamás se muestran con mayor violencia que en una discusión sobre temas religiosos. Es un hecho que en ninguna parte del mundo ha habido guerras más terribles que entre los cristianos. Pensemos en la que acaba de terminar. En vista de estos hechos, es de la mayor importancia que nos cuidemos de tener el espíritu de Cristo, no un espíritu religioso. Alguien ha dicho, además, las facciones no tienen misericordia y lo que debiera excitar su compasión no hace sino inflamar su ira. Hay multitudes de personas que, según parece, creen seriamente que el fin justifica los medios en lo relativo a la religión. Lutero en su época escribió sobre el espíritu de desunión que imperaba entre las diversas sectas y divisiones de la Iglesia romana. Las siguientes palabras: sacerdotes, monjes y laicos han llegado a odiarse más entre ellos que lo que los cristianos odian a los turcos. Cada uno se aferra a su propia secta y desprecia a las demás. La unidad y la caridad de Cristo han llegado a su fin. Eso pensaba Lutero. El historiador de Aubing escribió sobre la reforma en Suiza. Comenta: los dominicanos, los agustinos y los capuchinos, por tanto tiempo enemigos, se vieron reducidos a la necesidad de vivir juntos debido a la pobreza, un anticipo del infierno para estos pobres monjes. En el concilio donde finalmente se encontraron Lutero y Zwinglio, este último le rogó a Lutero que se reconciliara con los reformadores suizos. Confesemos, dijo él, nuestra unión en todas las cosas en que concordamos y en cuanto al resto, recordemos que somos hermanos. Nunca habrá paz entre las iglesias si mientras mantenemos la gran doctrina de la fe
No podemos diferir en cuestiones secundarias. Solo con gran esfuerzo Lutero aceptó esta posición. Y como consecuencia de su espíritu tan poco amoroso y violento, cayó en un abismo de melancolía y desesperación en el que sentía que Dios lo había abandonado, y así fue, sin duda, por ese momento. El amor se ocupa de su propia venganza, y Lutero había violado ese mismo principio, y ese es exactamente el problema que sufre un sinnúmero de pastores que pasan por grandes depresiones espirituales. Es la ley de la retribución que cae sobre sus propias cabezas. Cuando Zwinglio y Lutero se encontraron finalmente, ambos se sorprendieron al ver en cuántas cosas estaban de acuerdo. Cuánto mejor sería si hoy buscáramos en cuántas cosas estamos de acuerdo en vez de aquellas en las que diferimos. H. L. Hastings ha escrito lo siguiente: parece que el diablo ha tenido durante siglos un instrumento favorito, que es el de poner rótulos y de esta forma separar y dividir al pueblo de Dios, por cuya unidad oró nuestro Salvador tan intensamente. Juan Bunyan fue muy directo, escribió estas palabras: ya que deseáis saber por qué nombre deseo ser llamado, deseo, si Dios me considera digno, ser llamado un cristiano, un creyente, o cualquier otro nombre aprobado por el Espíritu Santo. En cuanto a esos títulos facciosos, como anabaptistas, etcétera, creo que no provienen ni de Jerusalén ni de Antioquía, sino del infierno y de Babilonia, ya que naturalmente llevan a divisiones, y por sus frutos los conoceréis. Hastings continúa escribiendo sobre la situación poco después de la caída de la Iglesia. En esos antiguos días, cuando hombres cuyos reinos eran de este mundo habían asumido autoridad sobre el rebaño de Dios y habían establecido organizaciones en las cuales la política tenía más poder que la piedad, y donde la fe, en vez de venir por el oír y el oír por la palabra de Dios, era definida por las decisiones de concilios y los decretos de déspotas. Hablando sobre James Murdoch, autor de la traducción del Nuevo Testamento al siriaco, Hastings escribe: con una mente equilibrada, resistiendo toda tendencia a los extremos, una sabia sagacidad para detectar los principios eternos, diferenciándolos de las formas temporarias de expresión, con osadía para apartar las trabas tradicionales, y una amplitud de visión que comprendía un tema con todos sus aspectos. Su devoción a la verdad y la justicia era suprema. Las cuestiones de minorías, mayorías y políticas eran de poca importancia a sus ojos. Se dice de Freud, uno de los primitivos reformadores, en lugar de propagar sus propias opiniones y de dar origen a divisiones, se aferró únicamente a la fe que salva e hizo avanzar el dominio de la verdadera unidad. Esta, agrega el historiador, es la señal de los grandes siervos de Dios. Debemos luchar a conciencia por los grandes principios fundamentales salvíficos del Evangelio, no por alguna pequeña teoría de nuestra preferencia. Cranmer, otro de los reformadores, no adhería a ningún grupo o época en particular, sino poseyendo una mente libre y filosófica, pesaba todas las opiniones en la balanza de su juicio, tomando a la Biblia como medida. Cuán diferente es otro personaje de esos tiempos, como muchos que tenemos hoy. Se dice de él: de disposición desasosegada, incapaz de disfrutar de algún reposo, siempre en búsqueda de nuevos objetivos, era un tormento para todos quienes le rodeaban. La confusión era su elemento, parecía haber nacido para la contienda, y cuando no tenía adversarios, se hacía enemigo de sus amigos. Alguien ha escrito recientemente: es algo común leer en los periódicos las siguientes palabras: solo se admitirá a los afiliados al sindicato, y se está convirtiendo en algo común leer en los periódicos pentecostales: están invitados todos los hermanos afiliados. ¿Cuál es la diferencia?, se pregunta este autor, y se responde: ninguna diferencia, excepto que en un caso se trata de un sindicato secular y en el otro de uno religioso. Cada nueva división o partido en la Iglesia le presenta al mundo una contradicción en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo y la verdad del Evangelio. Son incontables las personas que se inclinan y queman incienso frente a una doctrina en vez de hacerlo frente a Cristo. Los muchos grupos sectarios que existen en el cristianismo son para el mundo, por decirlo menos, una evidencia de que los cristianos no se llevan bien entre ellos.
Los credos escritos solo sirven para publicar el hecho de que no podemos comprender la palabra de Dios de la misma forma y reunirnos alrededor de ella. ¿Es entonces la palabra de Dios difícil de comprender? Quienes establecen un credo fijo le cortan el camino al progreso. Se dice que el poderoso evangelista Charles G. Finney forjó su teología en el yunque de la oración dentro de su propio corazón. No se dejó limitar por los sistemas de su época. El Espíritu está obrando por la unidad de los creyentes hoy, por un cuerpo, para que la oración de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea, sea respondida, pero los hermanos están siempre listos para servir a un sistema o a un grupo, para contender por egoístas intereses religiosos partidistas. El pueblo de Dios está encerrado en sus propias cárceles, como los pollos siempre deben ser alimentados en sus propios comederos. El error siempre lleva a una exclusión militante. La verdad siempre se inclina para lavar los pies de los santos. Al visitar muchas iglesias pentecostales en la actualidad, uno siente que no es su lugar, simplemente porque no está alineado oficialmente con esa variedad o esa clase en particular. Estas cosas no deberían suceder. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Deberíamos ser como una familia, que lo somos, y sentirnos como en el hogar en cualquier casa de Dios. Pertenecemos al uno y único cuerpo de Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. La iglesia de Dios es una. Es algo terrible ir desmembrando el cuerpo de Cristo. Cuán necias y malvadas parecerían esas pequeñas diferencias entre los cristianos a la luz de la eternidad. Cristo es el tema, no una doctrina sobre él. El Evangelio nos lleva a Cristo, lo exalta a él, no alguna doctrina en particular. Conocer a Cristo es el alfa y la omega de la fe y las prácticas cristianas. La iglesia era en el principio una comunidad de hermanos, guiada por algunos hermanos de Aubing. Uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Tenemos demasiado espíritu de liderazgo. Esto divide al cuerpo y separa a los santos. Estamos volviendo en círculo, desde la caída de la iglesia primitiva al amor y la unidad que había en el principio en un cuerpo de Cristo. Esta es sin duda la iglesia a la que Cristo vuelve, sin mancha ni arruga ni cosa semejante.